Bendiciones, hermanos. Es un privilegio estar delante de vosotros esta mañana tan preciosa que nos ha dado el Señor Jesús. Y vamos a estar leyendo, vamos a continuar con la carta a los Romanos y vamos a continuar con el capítulo 15. Y vamos a pedirle a Mila que ella los va a leer unos versículos en euskera de este pasaje que vamos a estar leyendo. Erromatarrei 15, 14 16 horrela dio. Senideok neure aldetik ziur dakit zuek ongi naiz beterik eta jakin guztiz orniturik zaudetena, eta elkarri argi egiteko gai zaretena. Hala ere, ausardia handi samarrez idatzi dizuet, han edo hemen zenbait gauza gogorarazteko Jaungoikoarengandik hartu dudan dohainak eman dit horretarako bide. Jesukristoren zerbitzari egin bainau gentilentzat. Apaiz bate bezala, betetzen dut Jainkoaren berri ona adierazteko aginkizuna, horrela gentilak Espiritu Santuak sagraturik Jainkoarentzat opari atsegingarri izan daitezen. Amén. Gracias, Mila. Mila estaba leyendo en el capítulo 15, de versículo 14 al 16. Y nosotros vamos a estar leyendo Romanos 15, del versículo 13 al 21. Si la palabra de Dios y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrendados, agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigio y el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, pero para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, los que nunca han oído de él entenderán. Amantísimo Dios que habitas en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, humillados y glorificando tu nombre, Señor, y exaltando tu nombre, Señor Jesús. Señor, esta predicación es tu palabra, Señor. Nosotros somos un utensilio, Señor, en tus manos, Señor Jesús. No tenemos nada que gloriarlo, sino eres tú, Señor, el exaltado esta mañana, Señor. Señor, bendice la iglesia, Señor Jesús, bendice la congregación que está aquí presente y aquella, Señor, que esté en casa también, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Y todo espíritu, Señor, que sea contrario a tu Espíritu Santo, espíritu de sueño, espíritu que no vaya conforme a tu palabra, Señor, sea echado de fuera de este lugar. Y te dejamos
en tu nombre, Jesús, esta predicación. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con el capítulo 15 de Romanos. ¿Cuántos de ustedes han estado en todas las secciones que se ha predicado de la carta desde el capítulo 1? Hemos tenido a muchos expositores aquí delante de vosotros que han venido a predicar esta carta. Y me llena mucho de nostalgia y de tristeza, que ya estamos aterrizando. Y no sé cuánto de ustedes se han sentido bendecidos con esta carta. Yo creo que es una carta que los ha llamado a reflexionar, los ha llamado a volver a enamorarlo de Jesucristo y del Evangelio que Pablo lo dice en toda esta carta. Leemos en el versículo 14, Pablo ya está aterrizando. ¿Cuántos de vosotros de ustedes ha visto un buen documental? ¿O ha leído un buen libro? Y te llena como de tristeza cuando ya el documental está diciendo ya las últimas finales. Pues nosotros como la iglesia de Jesucristo debemos de sentir estas cosas. ¿Por qué? Porque ha sido una carta pero de mucho provecho para nosotros los cristianos en el conocimiento, en el crecimiento espiritual. Y cada de los expositores que ha estado de frente a ustedes se ha esforzado en sacar lo mejor, lo que Dios le ha puesto en su corazón para cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy vamos a estar retomando este tema y vamos a estar viendo la conclusión de Pablo. Pero déjame decirle que aunque sea la conclusión, está lleno de mucha bendición estas últimas palabras que le escribe a la iglesia de Roma, Pablo. Y he titulado el tema, La misión universal de Pablo y la misión tuya. La misión universal de Pablo y la misión tuya. Y mira que dice, y he titulado, desde el versículo 14 al versículo 21, lo he puesto en 5 párrafos para que le entendamos mejor a la palabra de Dios. Y en el primer apartado, eres parte de esta misión. Tú eres parte de esta misión de Pablo. ¿Y qué era la misión de Pablo? El ministerio que Dios le había encomendado a Pablo. Y vamos a ver cómo nosotros, a través de la carta de Pablo, estamos involucrados en esto. Quiero que no te duermas hoy. Quiero que te hayas puesto atención. Vamos a leer mucho la palabra de Dios. Y mira el versículo 14. Vamos a ir rápido. El versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos unos a otros. ¿Qué dice Pablo aquí? Vemos, y quiero que te vayas un poco, por eso te digo que vamos a utilizar la Biblia, una dinámica para que lo sintamos relacionados con el tema. Vemos aquí que Pablo le dice a los romanos que están llenos de bondad. Pero no sé de ustedes que al principio en el capítulo 3, versículo 13, si lo leen, Pablo, ¿qué le está diciendo a los romanos aquí? Le dice Pablo, sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo es eso? Que del versículo 3, del capítulo 3 al capítulo 15, estamos llenos de bondad. Bueno, ustedes entenderán que aquí, en este cuadro del capítulo 3, son aquellos romanos que no tenían a Jesucristo en su vida. Pero ahora, cuando nosotros estamos en Jesús, Dios con su Espíritu Santo lo llena de bondad. ¿Y cómo es eso? Que del versículo 3 al capítulo 5 somos llenos de bondad. ¿Y saben por qué?
es por una cosa, es por el poder del Evangelio que Pablo le viene escribiendo a los romanos. Es por el poder del Evangelio que nosotros somos transformados. Y es por el poder del Evangelio que Dios los capacita a nosotros para amonestar los unos a otros. Pero encontramos en muchas iglesias, encontramos hermanos que siempre tienen ojos para ver lo malo. Y a mí me llama la atención que Pablo tiene ojo para ver lo que Dios está haciendo a través del Evangelio en los miembros. Pablo les dice a los romanos que ustedes están capacitados para molestar los unos a otros. ¿Por qué? Porque están llenos de bondad. Hermanos, Pablo tenía ese ojo de águila. Él sabía. Pablo no conocía la iglesia de Roma. Pablo tenía desde el versículo 1 el interés de ir a visitarlos, porque Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Pablo tenía el interés, pero Pablo escuchaba de ellos y tenía esa vista que veía lo bueno que hacían los romanos. Y es por eso que seguimos cómo somos parte del Evangelio de Pablo. Cómo pasamos del versículo 3, del capítulo 3, versículo 13, al capítulo 5, 14, llenos de bondad. Es que, hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos ahí, estancados, porque no sabemos que Dios está trabajando en nosotros. Y fíjate que dice Filipenses 1:6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo estamos llenos de bondad? Es porque Dios está en tu vida. Y si Él comenzó la obra en ti o en mí, Él la está perfeccionando. Entonces debemos estar seguros que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Hermanos, es que cuando tú eres parte de este ministerio, eres parte de la misión de Pablo, es que tú también eres un ministro a tiempo completo. ¿Cuántos de vosotros hemos estado en una condición que alguien se acerca y nos dice algo que está pasando en su vida? Y tú tienes la capacidad de citar un versículo bíblico, tienes la capacidad de darles palabras de aliento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en ti. Es porque Dios te ha perfeccionado para estas cosas. Porque eres parte de este evangelio. Tú eres un ministro. Y si eres un ministro, Dios te ha dado dones. Y Dios te va a ir perfeccionando. Y es por eso que es tan rica en bendición esta carta. Como los romanos estaban llenos del poder. Lo único es por el poder del Evangelio de Dios. Y mira que dice, Primera de Pedro. Que vayas. Vamos a estar leyendo la Biblia para que entendamos esto que Pablo está diciéndole a los romanos. Primera de Pedro 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Versículo 10. Primera de Pedro 4 y versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermanos, tú eres un ministro. Tienes un don. La palabra de Dios es muy clara y lo llama la atención. Cuando tú la has leído y dices, tengo una responsabilidad, soy un ministro a tiempo completo del Señor.
Entonces tenemos que estar capacitados para dar palabras de aliento a las demás personas y a los hermanos. Vamos a leer el versículo 15. Y yo le he puesto otro apartado. El comienzo de la misión de Pablo, o el origen del ministerio de Pablo. Y mira qué dice. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada. ¿Quién le dio la gracia a Pablo? Dios. ¿Pero de qué gracia está hablando Pablo aquí? ¿Te has puesto a pensar? No es de la gracia que nosotros recibimos para ser salvos. No, es de la gracia que le dio Dios para ser apóstol de Jesucristo. ¿Y qué decía el apóstol Pedro en capítulo 4, versículo 10? Que somos también llamados y tenemos dones por la gracia de Dios al final. Entonces, ¿cómo estamos viendo la relación que Pablo tenía esta misión y cómo los está involucrando a nosotros? Entonces, y mira que Pablo, como les comentaba, no conocía a la iglesia. Y se refiere a ellos, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar de la gracia que me es dada. A ver, vamos a irnos al versículo 1 de Romanos. Capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo aquí, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. ¿De quién recibimos la gracia? De Dios. Pablo le está diciendo, hermanos, mira, la gracia que me ha dado Dios, fue Dios quien me dio la gracia para ser apóstol de Jesucristo. Muchas personas ahora se catalogan apóstoles, ministros, doctores. Y el último apóstol que menciona la Biblia fue el apóstol Pablo. Sí, nosotros estamos fundados en una doctrina apostólica. Eso sí, porque llevamos el evangelio de los apóstoles. Pero ahora no hay apóstoles. El último evangelio, el último apóstol fue Pablo. Y vamos a seguir viendo. Yo quiero que vayas a 1 Corintios 15, versículo 9. Mira qué dice Pablo aquí. 1 Corintios 15, 9. Dice Pablo aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Pablo estaba diciendo, mira hermano, la gracia de Dios fue la que me dio ser ministro y apóstol. ¿Quién era yo? Me siento el más pequeño. El más pequeño de los apóstoles. Qué bien. Pablo era un hombre excepcional. Y mira, yo cuando estaba leyendo este versículo, aquí menciona del versículo 15 al versículo 16, menciona a las tres personas de la Trinidad. Menciona al Dios Hijo, menciona al Dios Padre y menciona al Espíritu Santo. ¿Quién es el que escoge a los pastores? Es Dios, por su gracia. ¿Quién es el que los santifica? El Espíritu Santo. Este cuadro que Pablo expone aquí es para los mismos pastores que son llamados. Son llamados por la gracia de Dios.
A ver, ya vimos el origen. ¿Quién le había dado el apostolado a Pablo en el versículo 15? Ahora vamos a ver el versículo 16. La meta de la misión de Pablo. ¿Qué era la meta de la misión de Pablo o del ministerio del Pablo? Mira el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la meta de Pablo? Era alcanzar a los gentiles. Pero dices tú, en la versión, las Américas, está un poco más claro. Y dice que él se veía como un sacerdote. Se veía como un sacerdote, preparando una ofrenda a Dios. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué es la meta de Pablo? Es que Pablo tenía una meta, ir a alcanzar a los gentiles y presentarlos a cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Y de dónde comenzó esto? ¿Sabes? Pablo no había nacido cuando Dios le dio esta promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande. Y ahí estábamos incluidos cada uno de nosotros. ¡Wow! Dices tú, no había nacido Pablo. Y pasaron 2000 años y como Dios no olvida, dijo, yo le he hecho una promesa a Abraham y la tengo que cumplir. Y fue cuando se le apareció a Pablo camino a Damasco. Y lo convirtió en un utensilio para el evangelio que hoy estamos gozando. ¿Te imaginas? ¿Te has puesto a pensar tú por qué Dios se le apareció a Pablo en el camino a Damasco? ¿Cuál era la meta de Pablo? Tenía que hacerse cumplida la promesa que le dijo Dios a Abraham. Y la meta que tiene Pablo es que nos presentar a cada uno de nosotros delante de Dios como ofrenda agradable. Ahora, yo me pongo a pensar ese momento tan bueno, bonito, cuando se le apareció a Pablo Jesús, Dios. ¿Recuerda quién era Pablo? Haz un poco de memoria. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo encaja que un perseguidor de la iglesia ahora está siendo santificado, siendo rescatado, siendo escogido por Dios para alcanzarlos a nosotros? Es que recuerden, Filipenses 4:10. Dice Filipenses que lo que Dios ha escogido lo va a ir perfeccionando. ¿Cómo encaja la Biblia? ¿Cómo lo damos? ¿Cómo lo gozamos cuando nosotros llevamos una secuencia y vamos entendiendo la palabra de Dios? Y vamos a leer. Mira que dice Romanos, más atrás estoy ahí, capítulo 12. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Que presentéis en sacrificio agradables a Dios. ¿Cómo es que Pablo está preparándolos a nosotros? Porque un día vamos a hacer una ofrenda especial delante de Dios. ¿Tú eres una ofrenda especial? Pablo te está santificando. Por el evangelio de Pablo te está santificando. Y un día vamos a ser presentados como olor grato delante de Dios Padre. ¿Que no te anima esto? ¿No te anima que un día vamos a estar gozándolo con el Señor Jesús?
Pues ya vimos qué era la meta de Pablo, el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrándolo el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable y sean santificada por el Espíritu Santo. Tú dices, ¿y cómo es esto que somos santificados? Todos los días, todos los domingos que venimos aquí, a este lugar, tú te imaginas. Mira este lugar como un sacrificio, como cuando lo estamos preparando y que nosotros somos los corderos. Como que nosotros seamos los corderos. Y es aquí a donde entra que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. No venimos a escuchar predicadores. La palabra de Dios te está haciendo efecto en tu corazón. Y cada día y cada momento que nosotros escudriñamos la palabra, los estamos santificando para este grandioso día. Tú eres una ofrenda agradable delante de Dios. Y vamos a seguir con el otro apartado. Que la misión es de Jesucristo. El ministerio es de Jesucristo. Mira que dice, es el otro apartado, 4, le tengo, la misión es de Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 17? Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Mira el versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo aquí yo no veo a Pablo aquí diciendo que por mi trabajo se ha extendido el evangelio. O Pablo vanagloriándose. No, veo un tipo muy sensato, muy humilde. Veo aquí a un Pablo que está glorificando al Señor. Es que mira, hermanos, es que hoy en día han salido muchos que se creen la gran cosa, que se creen que ya alcanzaron todos y que son santos, sin manchas. Esa se llama vanagloria. En un momento de mi vida, muy cercano, estuve algo similar a esto, de vanagloriarse. Estoy yo con un amigo y me dice, vamos a saludar al pastor. Tocamos y vamos a entrar. Y lo primero que dice el pastor, ¿tienen cita para hablar conmigo? Y yo me sentí ofendido, me sentí mal. Y yo salí y dije no tenemos citas para hablar contigo. ¿Por qué llegamos hasta el exceso de orgullo de esto? Y si vemos a Pablo, era un tipo muy estudioso, intelectual, crecido en la mejor escuela israelita, judía, pero el tipo decía, la gloria y la honra es del Señor Jesús. Y tengo que gloriarme, aquí dice el versículo 18, es que Cristo ha hecho por medio de mí de llevar la palabra de Dios. Él no decía, es por mi fuerza que yo he alcanzado muchas regiones, he predicado a muchas iglesias, he fundado muchas iglesias. No, él dice, Pablo dice, la gloria es de Dios y por medio de mí es que he predicado el evangelio. Qué humildad de Pablo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que dice, mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a estar leyendo versículos 7 y 8. Mira qué dice Pablo. ¿Alguien lo puede leer?
eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No te llenan de bendición estas palabras? Pablo dice, todo lo que yo alcancé antes de conocer a Cristo, antes que Dios se apareciera en el camino a Damasco, lo tengo por basura, por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir estas palabras? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir estas palabras? Todo lo que tengo, lo tengo por basura, por amor a Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo tenía de qué gloriarse, pero Pablo dice con humildad, eso todo lo tengo por basura. La gloria solo es de Cristo Jesús y Dios Santo. Y mira, vamos a estar leyendo quién era Pablo. En Primera de Corintios, aquí más adelante donde estamos. En Primera de Corintios, capítulo 27 al 29. Mira qué dice. ¿Alguien lo puede leer? No, Primera de Corintios. No, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo honesto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Sí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira cómo Pablo está describiendo aquí. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Para Dios. Dice, por eso decía Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Qué bendición cuando dice. Y dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer, lo que es. Mira, yo me glorifico y me gozo en el Señor cuando veo una persona humilde y no viene con jactancia. Y estas personas son usadas por Dios, porque la promesa está aquí. Dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces, hermanos, la gloria es del Señor Jesucristo. La misión es del Señor Jesucristo. El ministerio de cada uno de nosotros es de Jesucristo. Qué bendición. Vamos a ir terminando. Y vamos a ir a los versículos 19 al 21. Y le he puesto como último encabezado el alcance de su misión de Pablo. El alcance de su misión de Pablo. Yo quiero preguntarte, ¿te imaginas que nosotros estuviéramos como invitado a Pablo en este lugar frente a nosotros? Y lo dijera como el versículo 14, que todos nosotros estamos llenos de la bondad de Dios. ¿Cómo te sentirías tú? Honrados. Pues esas mismas cosas. ¿Cómo pasamos de esto al versículo? ¿Cómo somos qué? Nosotros somos también parte de la misión de Pablo y ahora
Pablo, el alcance de su misión de Pablo. Por eso yo he puesto el tema, la misión universal de Pablo. ¿Y qué es universal? Que lo sepamos. Entonces, el último encabezado, el alcance de su misión de Pablo. Y mira qué dice el versículo 19 de Romanos capítulo 15. Con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Otra misión de Pablo es que tenía que predicar el Evangelio. Y me tomé mi tiempo. ¿Cuántos kilómetros hay desde Jerusalén hasta el Ilírico? Hay 2000 kilómetros lineales. Y dice Pablo que desde Jerusalén alrededor y el Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio. Pero Pablo no quiere decir que él estuvo en todas las regiones predicando el Evangelio. No, Pablo tenía un equipo misional, un equipo de trabajo que mandaba a cada región para que predicara el Evangelio. ¿Y cómo somos parte nosotros de eso? Es que nosotros también como iglesia tenemos este reto que Pablo tuvo aquí. Y dice Pablo, y he llenado de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el reto? Como para ir concluyendo como iglesia, es que nosotros también tenemos este reto de llevar el Evangelio a las demás personas. De ir creciendo el Evangelio que comenzó Pablo, extendiéndolo a otras personas que necesitan. Y el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué es otra como conclusión? Y hay una palabra que llama la atención. Me esforcé. ¿Cuántos de nosotros los estamos esforzando para predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos cada día haciendo esto de llevar el Evangelio? Como dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos de nosotros los tomamos este reto en serio? ¿Cuántos de nosotros los tomamos este reto y decir, hoy tengo que hacer la labor que soy llamado, porque somos escogidos, estamos santificados, somos preparados y llamados para llevar el Evangelio de Jesucristo? Mira, la otra vez en una predicación de jóvenes, y siempre le digo a mi esposa también, que cuando yo comenzó a trabajar conmigo un chico de 23 años, un compañero de trabajo, él no creía en Dios, se burlaba. ¿Qué Dios? Un chico de 23 años. Cuando salieron en los calendarios de la Nueva Semilla, y me llevé uno y lo llevé en la furgoneta. Y todos los días leíamos el versículo que los tocaba. Ya vas con esto. Y duró mucho tiempo y decir, esto no me gusta. Pero yo lo leía. Y me recuerdo que un día él me dijo, que a mí se me había pasado, y me dijo, oye, hoy no hemos leído la buena semilla. Y le digo, muy bien. Y ese día iba conduciendo yo, porque a mí no me gusta conducir, siempre él conduce. Y le digo, hoy te toca a ti leer la buena semilla. Y él me dijo, vale, lo leo. Y dice, todos somos hechura a su imagen. Y le quedó en su cabeza aquello. ¿Cómo que somos hechura a su imagen? Y le dije, Dios te hizo a su imagen. Por eso es que eres muy guapo. Y me dijo, somos hechuras a semejanza de Dios. Pues la otra vez estábamos
trabajando y empieza a cantar una alabanza que siempre me ha escuchado él. He decidido seguir a Cristo. Y va a cantarla. He decidido seguir a Cristo. Y yo decía en mi corazón, cuando somos llamados a llevar el Evangelio de Dios, es que no nos damos cuenta. Pero cada uno de nosotros tiene ese reto de llevar el Evangelio. Y uno de estos días estaba con su suegro y le dijo, me siento más creyente. Me siento más creyente. Y él me lo dice, me siento más creyente. Sé que existe un Dios que yo no conocía. Y voy a orar y voy a anhelar el día que le tengo el encuentro con el Señor Jesús. ¿Y sabes cómo se hace esto? Es que tú eres un utensilio para llevar el Evangelio. Así como Pablo escogió, como Dios escogió a Pablo, Dios te escogió a ti. Y estamos en un lugar que está necesitado del Evangelio. Y Dios los ha traído de diferentes partes del mundo para llevar este ministerio aquí en el País Vasco. Tú eres un ministro, tú eres un evangelista y tienes la responsabilidad, porque Dios te ha dado una voz, te ha dado una boca para hablar del Evangelio de Dios. Para hablar del Evangelio de Dios. Y como estamos concluyendo, yo quiero que vayas a Mateo. Y mira qué dice aquí. Para concluir vamos a leer Mateo. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Capítulo 25 y versículo 23. Mateo capítulo 25 y versículo 23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Esas palabras te las dice el Señor Jesús esta mañana. Tú tienes un reto de llevar el Evangelio de Dios. Tú eres parte de este Evangelio universal que hemos leído en la carta a los Romanos. Y tú estás preparado porque el Espíritu Santo te está edificando, te está enseñando, te está moldeando, te está corrigiendo y te está preparando. Y tienes un reto como iglesia. Salir de aquí y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Amantísimo Dios, que habitas en el cielo, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno hasta ahora. Señor Jesús, esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por hacer entender, Señor, lo necesario que somos en este mundo. Y gracias, Señor, por darnos cuenta que tú los has escogido. Y gracias, Señor, porque tú los estás capacitando cada día, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque los has traído a este lugar y podemos glorificarte, llevar el Evangelio a las demás personas, Señor Jesús. Gracias por la Iglesia Cristau Echea, Señor, por el pastor, por su familia, Señor. Y que nosotros somos parte de este ministerio, Señor Jesús. Somos ministros, Señor Jesús. Somos llenos de la bondad del Señor para ir y glorificarte, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos ya al final de este culto y pediría que alguien voluntario pues pudiera despedir este servicio en oración
y pueda incluir también pues, por todos los niños en el mundo que están bajo las bombas, hay en las guerras, hay en Gaza, en Ucrania, tantos sitios, que podéis levantar pues, una oración también por ellos.